Señor Dios Todopoderoso, que estás en el cielo y en todo lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí un día más. Te pedimos que tú bendigas este tiempo y que podamos prestar mucha atención y aplicarlo a nuestra vida. Bendícenos y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, varona de Dios. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos. Hechos, que es un libro histórico, un libro de transición, un libro que nos enseña muchas cosas que no necesariamente tenemos que seguir, sino nos está describiendo cómo eran las cosas y sobre eso podemos nosotros aprender. La vez pasada ya terminamos el capítulo 7 donde eh, donde Esteban es apedreado. El capítulo 7 es un resumen de la historia del pueblo de Israel y una y otra y otra y otra vez Esteban les está diciendo, es que los que están rechazando a Dios son ustedes, sus antepasados persiguieron a los profetas, ustedes tienen la historia de que siempre han rechazado a Dios, porque lo estaban inculpando de que él hablaba contra Moisés, hablaba contra Dios, pero les dice en realidad los que siempre han rechazado a Dios son ustedes. Y ahora que ya vino el Mesías, ustedes lo crucificaron, lo mataron, ustedes son los asesinos. La gente se enfureció, nos dice la Biblia, que así rechinaban los dientes, se tapaban los oídos, dijeron, ya no vamos a escuchar más a este tipo, vamos a matarlo. Y entonces lo arrastraron fuera de la ciudad y ahí lo apedrearon. La costumbre decía, como les comenté hace una semana, que los testigos, los primeros que hablaron contra él, eran los que tenían que aventar las piedras en el inicio. Entonces, ellos aventaban las piedras y después el resto del grupo aventaba las piedras. No tenían permitido como tal lamentar o hacer endecha por alguna de las personas que eran apedreadas. ¿Por qué? Porque se creía que estas personas que eran apedreadas, pues, eran malas. Por eso las lapidaban, por eso las mataban así. No era como que, ay, se murió un gran personaje, se murió una gran figura de la sociedad. No, era como las lacras. Lo peor de la sociedad eran a quienes mataban de esta manera. Y por lo tanto, pues no tenían permitido hacerles lamentación, que es una cosa que hicieron algunos piadosos. Les comentaba también que tenemos una división desafortunada entre el capítulo 7 y 8. Los primeros 3 versículos probablemente quedarían mejor en el capítulo 7, pero bueno, así quedaron. Entonces, hoy iniciamos el capítulo 8 continuando lo que veíamos en el capítulo 7. Dice el capítulo 8, versículo 1, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ya dijimos que Lucas aquí introduce a este personajazo que va a ser el centro de atención desde el capítulo 13 en adelante. Saulo, entonces, nos dice la Biblia, él era uno de los testigos. Yo no sé si era uno de los testigos que hablaron contra él, no sé, porque por la integridad de Pablo probablemente él no se prestaría a decir mentiras, pero él estaba atestiguando lo que estaba ocurriendo ahí con Esteban y estaba totalmente de acuerdo con que lo mataran, con que lo lapidaran. ¿Por qué? Porque pensaba Saulo que estaba haciendo lo correcto. Y empieza una sección aquí. Dice, la persecución dispersa a los creyentes. En el seminario nos decían, no sé si a manera de broma o a manera de recordatorio, decían que Dios pareciera que estuviera decretando lo siguiente. Si ustedes no obedecen el 1.8 de Hechos, les mando el 8.1 de Hechos. 1.8 de Hechos, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces Jesús les estaba diciendo, van a recibir el Espíritu Santo y de ahí se van a ir a todas las regiones del mundo a predicar. Pero los maestros decían, bueno, como la iglesia no hizo eso, como la iglesia no se salió a predicar, sino que se quedó en Jerusalén, ¿qué hizo Dios? Ah, bueno, les manda el capítulo 8, versículo 1, es decir, invierte los números y dice así la Biblia. Ese día, el día del asesinato de Esteban, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo en el versículo 8 del capítulo 1. Por fin la iglesia estaba saliendo de Jerusalén y estaba yendo a predicar a otras regiones, a otros estados, como lo dicen algunas otras versiones. Un estado, pues obviamente era la parte sur, que era Judea, y ahí estaba Jerusalén, entonces se dispersó al interior del estado y a otro estado que estaba al norte es Samaria. De hecho, ahorita ya Lucas va a empezar a hablar de cómo llega el evangelio a Samaria a través de uno de los diáconos. Dice, con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Entonces, Esteban ya estaba muerto, dijimos, no se les permitía hacer endecha por alguien lapidado, por alguien que era muerto de esta manera, y entonces pues los judíos tomaron el cuerpo y lo llevaron a sepultar. Y Saulo, es decir, el mismo Saulo que se menciona en el capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de ¿qué? De acabar a la iglesia. Noten cómo se describe aquí a Saulo. Cuando habla de Saulo también en el capítulo 9, Lucas lo describe no como una persona así
X, no como una persona que pues medio hacía lo que le habían encargado, no, lo describe como un animal, como un depredador, así casi enseñando los dientes llenos de sangre, devorando a los demás, queriendo ser carroñero, queriendo despedazar. Él no quería nada más lastimar a la iglesia, él quería ¿qué? Acabar con la iglesia, él la quería destrozar, quería matar totalmente a los cristianos, quería llevarlos a la cárcel, quería de alguna forma acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Imagínense el corazón que debía tener Saulo. Para a una mujer, no me importa que seas mujer, yo te voy a arrastrar. Y así los jalaba, los arrastraba. Obviamente no sabemos si lo hacía él o sus secuaces. Entonces, alguien sacaba a las mujeres, sacaba a los hombres, los arrastraba, no importaba que estuvieran llorando. Yo creo que ustedes han visto esas películas. No, por favor, no mate a mi mamá, y no les importa. Los soldados matan a la mamá, matan al papá. Bueno, así quizás Saulo estaba, quizás los niños gritaban, no mate a mi mamá, no lleve a la cárcel a mi papá, por favor. Los niños llorando y Saulo no le importaba, porque él que quería acabar con la iglesia. En algún momento estuve en clases de karate y en esas clases de karate lo que nos decían es, tú cuando tienes un enemigo no es de que lo tumbas y ya, tienes que tirar al enemigo y después verificar que siga tirado, porque si no el enemigo se va a levantar y te va a ir a descuajar, ¿no? Te va a ir a descontar. Pablo creo que hacía eso. Pablo decía, quiero que la iglesia esté mal, la voy a tirar y no se va a levantar. La voy a dejar tirada y por más que quiera, no se va a levantar. Pablo estaba consciente de que estaba acabando a un grupo de personas que ya eran muy populares, pero no estaba consciente de contra quién estaba luchando. Dice, así que los creyentes, debido a esta persecución, así que los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Nos está diciendo la Biblia, la persecución se dio en Jerusalén después de la muerte de Esteban, e incluso hubo un enunciado que escuché después. Ahí, uno de los padres de la iglesia dijo que si Esteban no hubiera muerto de esa manera, después no tendríamos a Saulo. Piensen en eso porque vamos a hablar del capítulo 9, no sé si sea cierto o no, pero alguien estaba hablando de eso, esa persecución tan brutal y ese testimonio que dio Esteban quizá alentó a los cristianos a vivir fielmente y dijo, pues bueno, ya vimos morir a uno de nosotros, pero no nos importa, vamos a seguir fieles. Entonces, aunque nos persigan en Jerusalén, vamos a ir a otros lugares, a Judea o a Samaria. ¿Y qué vamos a hacer? A hablar de esta buena noticia que también es traducida como el Evangelio de Jesús a donde quiera que iban. Entonces, iban a Judea, hablaban del Evangelio. Iban a Samaria, hablaban del Evangelio. Iban a un lado, hablaban del Evangelio. Y así se la llevaban hablando del Evangelio. Noten que Lucas no nos está diciendo acá, se la pasaban chismeando, se la pasaban quejándose de lo que les pasaba en Jerusalén. Se la pasaban hablando mal de Saulo, se la pasaban hablando mal del Sanedrín. No, dice que hablaban del Evangelio. Imagínense que así habláramos en la iglesia. En vez de tanto chisme, tanta sandez que decimos en la iglesia, tanto regaño que tuviéramos que decirles, que habláramos del Evangelio, ¿no? Entonces se menciona a un varón prominente. Más adelante en el libro de Hechos se menciona a Felipe como un evangelista. Aquí vemos quizá por qué se le decía así. Versículo 5 dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué era Samaria? ¿Dónde estaba Samaria? ¿Por qué se estableció Samaria? ¿Quién sabe? Es muy sencillo. ¿Se acuerdan que el reino de Israel se dividió cuando termina la vida de Salomón en dos lugares? El reino del norte y el reino del sur. ¿Cuántos reyes buenos hubo en el reino del norte? 0, ni uno, así todos eran malos. En el sur hubo unos que sí eran buenos, pero en el norte, 0. Después Dios castiga al reino del norte, ¿a través de quiénes? De los asirios. Entonces los asirios llegan, conquistan al reino del norte, a las tribus del norte, y entonces se las llevan, dispersan a la gente. Los israelitas quedaron dispersos y después, por un intento de repoblar ese lugar, pues se mezclaron los judíos con otras naciones. Por lo tanto, cuando regresan algunos que tenían trasfondo judío, pero ya mezclados con otros países, se forma el estado de Samaria. Entonces, este estado de Samaria pues no era muy querido por los judíos, los que estaban en el reino del sur, que también después el reino del sur fue conquistado por los babilónicos, pero recuerden que regresa un remanente con Zorobabel y después regresa Esdras, Nehemías, construyen y crece esa población, pero tenían muchos celos de la población que estaba justo al norte de ellos, que eran los samaritanos. Todavía al norte de ellos estaba Galilea, que tampoco eran así como que digamos, Dios mío, qué eruditos, cómo querían los judíos a los de Galilea.
pero los de Samaria eran despreciados totalmente. Entonces, de tal forma se estableció la persecución que la gente empieza a salir de Judea y a uno de los lugares a los que va fue a Samaria. Y Felipe, en vez de decir, ay no, estos samaritanos huelen feo, estos samaritanos son unos flojonazos, estos samaritanos son impuros, estos samaritanos casi así como que se le iban a la América, estos samaritanos no se bañan, estos samaritanos son una porquería. No, Felipe no tenía nada que decir contra ellos. ¿Y qué es lo que dice Felipe? Pues vamos a ir para allá y vamos a predicar ¿de qué? Del Mesías. Vamos a hablar del Evangelio de Jesús, las buenas noticias, como nos dijo el versículo 4. Donde quiera que iban, estos cristianos hablaban del Mesías. Entonces llega a Samaria sin prejuicios, porque la gente también cuando entraba a Samaria, pues se tenía así que sacudir de, ay no, yo no voy a meter polvo de Samaria a mi casa. O incluso si podían cortaban así el camino para Samaria y le daban la vuelta, aunque eso significara caminar más, decían, no me importa, yo no me voy a contaminar con esos samaritanos. Entonces llega a Samaria Felipe y le cuenta a la gente del Mesías. Noten lo que pasa, las multitudes, muchísimas personas escuchaban atentamente a Felipe, no como nosotros escuchamos, no como cuando les están predicando. Ellos sí ponían atención, no estaban coagulados. Dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe. Me los imagino así con los ojos abiertos, casi con la boca cayéndoseles, alguien más cerrándoles la mandíbula porque estaban prestando atención a Felipe. ¿Por qué? Ahí nos responde, dice, porque estaban deseosas, las multitudes estaban deseosas de oír el mensaje. Y aparte de ver las señales milagrosas que él hacía. Recuerden que los milagros fueron hechos de manera primordial ¿por quién? ¿Por quiénes? Los apóstoles. Ya dijimos que la iglesia primitiva era una iglesia con apóstoles que hacían milagros. No era que toda la iglesia hacía milagros. No solamente los apóstoles hacían milagros, sino la gente estrechamente relacionada con ellos. Felipe, que era un diácono, entonces estaba relacionado con los apóstoles y por lo tanto hacía señales milagrosas y la gente tenía curiosidad. Esperamos que hoy en día haya señales milagrosas, que la gente, los pastores, los líderes, los misioneros hagan milagros. No. ¿Por qué? Porque tenemos el Nuevo Testamento. Las señales milagrosas, algunos eruditos piensan que eran dadas para que la gente creyera en el mensaje que ellos estaban proclamando antes de que el Nuevo Testamento quedara concluido. Nos dice la Biblia en el versículo 7. Entre esas señales milagrosas, ¿cuál se encontraba? Pues el exorcismo. Nos dice el versículo 7. Muchos espíritus malignos fueron expulsados. Los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Eso me llevó a una pregunta así hacerme en estos días. Oye, ¿y por qué no vemos muchos casos actualmente de espíritus malignos poseyendo a la gente? En los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, era muy común que encontraran posesiones demoníacas. Yo nunca he sabido de un caso, a menos de lo que nos contó un maestro del seminario, el profesor René Zapata. Yo no sé si ustedes han visto, no sé. Tampoco sé qué pensar, ni sé qué haría. Pero en ese tiempo, Felipe vio a muchos poseídos por demonios. De alguna manera sabía que eran demonios, en vez de alguna enfermedad de esquizofrenia, epilepsia, no sé. Sabía que había espíritus malignos dentro de la gente y lo que hacía era expulsarlos. Estos espíritus al momento de salir de la víctima hacían un ruido brutal y dice, aparte de esto, muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Ya saben ustedes que actualmente las campañas de sanación, las campañas de sanidad de la gente que dice, aquí en la iglesia tenemos un sanador y ya van un sanador y traen a cojos y paralíticos. ¿De dónde salen tantos? Yo no sé. Pero en este momento sí había cojos y paralíticos y los sanaban. Obviamente, totalmente, en su totalidad quedaban sanos. ¿Cuál fue el resultado de estos milagros? Dice el versículo 8, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿En qué ciudad estamos hablando? En Samaria. Pero va a introducir ahorita Lucas algo que, tenemos que darle su momento aparte, su clase aparte, a este hombre que les puse ahí un dibujo, Simón el Mago. Simón el Mago se encargaba de engañar a la gente con sus artes místicas, con sus artes ocultas. Incluso algunas personas que vivieron pocos años después de ellos y que redactaron cosas, dicen que este hombre, Simón, fue el padre del agnosticismo. El agnosticismo era una enseñanza que empezó a
infestar la mente de muchas personas, a confundir a muchos, de tal forma que incluso algunas cartas del Nuevo Testamento fueron dirigidas a gente que estaba luchando con estas enseñanzas. ¿Qué es el agnosticismo? El no saber. Entonces, no sabían si había un Dios, no sabían si había una vida eterna, no sabían si había un más allá, no sabían si había ángeles. Es decir, no estaban negando, solamente estaban diciendo no sabemos. Viene de dos palabras, a, del privativo, y gnosis o ginosco, que significa conocer. Entonces, de ahí sale la palabra agnosticismo. Actualmente hay agnósticos, un montón. Le preguntas a tus compañeros, oye, ¿tú crees en Dios? No, yo no sé si haya un Dios. La verdad es que estoy tan confundido. Hay tantas religiones que no sé si haya un Dios. Se cree que el que empezó todo eso fue este Simón el Mago. Simón el Mago, pues, escucha el mensaje y dice la Biblia que cree. Yo no soy nadie para decir si fue salvo o no, no sé. La Biblia no nos dice. Algunos predicadores que he escuchado dicen que no. Pero pues bueno, el único que conoce el corazón es Dios. Vamos a hablar de él la semana que viene porque aunque aparece en el relato y aunque fue el resultado de la predicación de Felipe y de ver los milagros, él se enfocó en los milagros en vez de enfocarse en Dios. Mucha gente hace lo mismo hoy en día. Cuando tienen sus supuestas campañas de sanidad, se enfocan en el que hace los milagros, se enfocan en la iglesia en vez de dirigir los ojos a Dios. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Con tanta religión que existe hoy en día, quita la atención de Dios y lo dirige a los santos, a la Virgen, a los milagros, a la historia, no sé, a todo menos a Dios. Esa es una táctica que le ha funcionado bien a Satanás a lo largo de los siglos. Simón se distrae por los milagros y no sabemos qué pasa en su corazón. La semana que viene lo platicaremos. De mientras, ¿qué aplicación podemos sacar de acá? Mucha gente sufrió, sí, pero como resultado, ¿qué es lo que hacían? ¿Quejarse? Dice la Biblia, simplemente hablaban del mensaje de Dios, del evangelio de Jesús, predicaban el evangelio. De sus bocas salía el evangelio. Imagínense que la iglesia estuviera así. Terminamos, por favor, en oración. Señor, gracias te damos por este momento, gracias por la enseñanza que tú nos das, porque tú eres bueno. Señor, ayúdanos a nosotros como jóvenes a aplicarla en donde quiera que estemos, en nuestra escuela o en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos, podamos hablar de las buenas noticias de tu evangelio y que podamos compartirlo con todos los que nos rodean. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Nínive y Belén, ¿verdad?